Tenemos el placer de tener nuevamente un simposio institucional, en este caso auspiciado por el Hospital Carlos Bocalandro, acerca de las responsabilidades profesionales de los cirujanos, que estará coordinado por el doctor Alberto Ferreres, nuestro vicepresidente. Doctor Ferreres. Muy buenas tardes. La primera presentación, por favor. Le agradezco al doctor Pecol y a las autoridades de la comisión directiva la posibilidad que nos brindan de poder organizar este simposio que tiene que ver con un tema candente y que tiene que ver con algo en lo cual nos vamos a ver enfrentados en algún momento de nuestra carrera profesional. Se estima que en Estados Unidos un médico durante 25 años de actividad tiene un 80% de recibir un reclamo. Por supuesto que todo lo que uno copia de Estados Unidos, uno a veces lo copia mal, lo copia tarde, sobre todo en lo que se refiere al residente, y lo vamos a ver en alguna de las charlas. Los residentes no tienen matrícula, por lo cual no tienen una responsabilidad directa, sino que la responsabilidad es institucional. Y para el simposio de hoy contamos con distinguidos disertantes. En primer lugar, el doctor Claudio Ramos Feijó, camarista de la Sala B Civil, que nos va a hablar de qué es lo que cambió en la responsabilidad civil de los cirujanos desde las modificaciones y la unificación del Código Civil y Comercial. El doctor Vadim Mischanchuk está en cama, así que lo va a reemplazar el doctor Diego Guadalupe, con quien ambos son los abogados de la Mutual de Médicos Municipales. Todo aquel que ha tenido un reclamo y se desempeña o tiene la cobertura de la Mutual de Médicos Municipales los conoce por la dedicación y el expertise. Yo voy a hacer referencia a continuación de la responsabilidad profesional de médico residente. Y para cerrar, tenemos el placer de contar con la presencia del presidente de la Academia Nacional de Medicina, el académico Manuel Martí, quien gustosamente y gentilmente ha accedido a nuestra invitación. Así que a todos ellos, nuestro agradecimiento en anticipación. Y para introducirnos en el tema, esto es una base, así como los cirujanos tenemos revistas de distinto índice de impacto, los abogados cuentan con recolecciones y jurisprudencia, y esto me llegó el martes, y uno cree que esto es algo que a uno le toca muy de lejos. Si ustedes ven en esta primera diapositiva, las distintas reclamos que ha habido en lo que va del año 2017, y acá siguen, o sea que, como les dije al principio, esto es una realidad con la cual uno se va a tener que ver enfrentado, y tenemos que recordar que la documentación por excelencia, donde queda registrado el acto médico, es la historia clínica. Y esta historia clínica va a ser leída algunos años después, en oportunidades, por profesionales que no son cirujanos, sino que son jueces, que son auditores, que son peritos de parte. Y obviamente que dentro de las profesiones más llamadas liberales, la medicina, y en particular la cirugía, es la que más se asocia con la mala praxis, como demuestra esta caricatura, ¿no? O sea, cuando uno habla de mala praxis, no piensa en otra cosa que en el médico. Sin embargo, hay mala praxis de otras profesiones liberales, pero la jurisprudencia ha hecho que haya libros y más libros por doquier respecto a la responsabilidad profesional de los médicos y en particular de las especialidades quirúrgicas. Las especialidades quirúrgicas llevan la delantera y en lo que es los reclamos, porque muchas veces la relación causa-efecto es muy directa a los ojos del que no sabe nada. Así que con esta imagen de la justicia, que tiene algunas características poco usuales, fundamentalmente que no está ciega, no tiene el fiel, la balanza en sus manos, ni está blandiendo la espada, vamos a dar comienzo a este simposio y le invitamos al doctor Ramos Feijó a iniciar su presentación. El doctor Ferreres, ni la historia ni la actualidad acompañan a los médicos en sus reclamos, en los reclamos de los cuales son legitimados pasivos por responsabilidad médica. Ya Bussi y Doinsenbat, en Evolución Histórica de la Medicina, nos dicen que precisamente esa gran evolución que sufre, al contrario, que goza la medicina respecto de la practicidad y la eficiencia en su aplicación, quizás hoy por hoy sea motivo de la cantidad de demandas que sufre los médicos
en la seguridad o en el imaginario colectivo que tienen los pacientes de que los médicos todos los curan. Evidentemente, de Avicena para acá ha habido una gran evolución, una evolución científica de la medicina, y eso hace que el nivel de reclamo de los pacientes sea mayor hacia esta responsabilidad liberal que, como anticiparon, es una mala praxis que es tan común como cualquiera de las que pueda haber en la responsabilidad civil que puede llegar a tener el abogado, el escribano, el juez, etcétera, etcétera, o cualquier ejercicio de una profesión liberal. Lideran en porcentaje por mucho a cualquier otra actividad profesional. El año pasado la Cámara Civil recibió 327 demandas de mala praxis médica. Hoy vamos a septiembre por 207. Le aseguro que es nimio la cantidad de reclamos que se hacen a abogados, contadores, despachantes de aduana, arquitectos, escribanos. Son evidentemente los más perjudicados en el sentido de la responsabilidad médica. El Código Civil y Comercial comienza a regir a partir del 1 de abril del 2015. Hoy por hoy no conozco, no solo en mi sala, sino en cualquiera de las otras 12 restantes que conforman la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que específicamente es la que dentro de la jurisdicción de la capital federal atiende los reclamos por mala praxis desde el punto de vista civil, ningún fallo que haya hecho uso de la nueva normativa. Esto se explica por lo siguiente. Ustedes saben que la prescripción, es decir, la pérdida del derecho que tiene quien se considere víctima de una mala praxis en un acto médico, por lo general pasa por los 10 años en su carácter contractual y 2 en su carácter extracontractual, en el caso de que en el acto médico haya fallecido el paciente y quienes accionen sean los herederos del paciente. El paciente teóricamente o prácticamente contrata con el profesional, sea a través de una relación personal o sea a través de la obra social, en lo que se denomina el marco de una relación contractual. Esta tiene 10 años para que le reclamen la mala praxis. Quienes son los herederos no contrataron evidentemente con el paciente o con la víctima y la responsabilidad, la acción de ellos pasa a ser extracontractual, tiene 2 años. El cambio del Código Civil y Comercial, uno de los pocos cambios del Código Civil y Comercial en este sentido, es que ha aunado las 2 prescripciones, la contractual y la extracontractual, y ahora hay una única prescripción que es la de 3 años. Esta es una prescripción, la prescripción es la influencia que tiene el tiempo en los actos jurídicos, es una prescripción de carácter liberatoria, es decir, vencidos los 3 años, ya no se le puede reclamar al médico. El tema es a partir de cuándo corren esos 3 años. Bueno, este es un gran problema, no solo un gran problema respecto de la tranquilidad del médico, sino que también a veces es un gran problema respecto de las cláusulas en relación al contrato de seguro de responsabilidad profesional que pueda tener el médico. Empiezan a partir desde el momento en que quien acciona contra el médico está en condiciones fehacientes de conocer la mala praxis que le va a imputar. Creo que esto, digamos, es positivo desde el punto de vista de la responsabilidad médica porque va a eliminar la gran incertidumbre de los 10 años y además proyecta sus efectos respecto de lo que puede ser el depósito de la historia clínica o la responsabilidad que tienen respecto de la historia clínica las entidades. Mínimamente ahora van a tener que hacerlo hasta 3 años, antes tenían que hacerlo ante 10. Igual seguramente, más allá de la posibilidad de informatización de una historia clínica, es conveniente continuar más allá de los 3 años con el depósito de las historias clínicas. El otro de los aspectos que legisla y no que modifica,
Y digo que no que modifica porque yo podría decir claramente que el Código Civil y Comercial, respecto del antiguo código, el Código Civil, el viejo código o el Código de Vélez, como solemos llamarlo nosotros, no hay nada nuevo bajo el sol, porque lo único que hace este Código Civil y Comercial es venir a receptar normativamente en ciertos artículos, no muchos, otro es el del consentimiento informado, sobre el cual se pronuncia específicamente, cosa que no existía en el anterior código, de ciertos aspectos que venía utilizando la jurisprudencia. Y quizás, digamos, el más interesante o el más preocupante, o el que tiene que ser el centro óptico de ustedes, es lo que se llama o la inversión de la carga de la prueba o las cargas dinámicas probatorias. Es decir, ¿quién es el que debe probar en una demanda de responsabilidad médica la culpa médica? Bueno, este código recepta específicamente las cargas dinámicas, la teoría de las cargas dinámicas probatorias, y dice así el artículo 1736. Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba o haber actuado en la diligencia debida ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Esto ha sido para ustedes un ariete, incluso en el año 98, cuando también se trataban de unificar las obligaciones o se trataba de sacar otro proyecto de Código Civil y Comercial, en algún momento se habló de que era el médico el que tenía que probar su inocencia. En este caso, hoy por hoy, quien alega un hecho tiene que probar que ese hecho es cierto y la otra parte no puede o puede, digamos, permanecer a las expectativas de esto. Las cargas dinámicas probatorias, ¿qué es lo que dicen? Bueno, sí, quien alega el hecho tiene que probar el hecho, pero hay situaciones en las cuales un paciente que sale de una sala de operaciones, ¿cómo va a probar el hecho estando anestesiado? Entonces, ¿quién es el que está en mejores condiciones de probar el hecho no culpable o el hecho culpable? El médico, que es el que tiene toda la experticia, es el que realizó la operación, es el que estaba consciente, es el que tiene la experiencia en la práctica médica como para poder probar su inocencia. Y en su caso, la falta de relación de causalidad entre lo que le están imputando y el daño que sí tendrá que probar la víctima que le causaron. Esto es lo más importante en cuanto a las diferencias con el código anterior respecto de lo que es la legislación propiamente dicha o lo que es la recepción de este artículo en este código. Esto ya se venía utilizando en la jurisprudencia y podría llegar en algunos casos a parecer sorpresivo. Igualmente, la técnica legislativa que utiliza el código también es bastante para mí deficiente, porque esto de que el juez anunciará que va a utilizar esta teoría es bastante peligroso para quien tiene que ejercer su defensa, porque técnicamente toda la prueba se ofrece en la contestación de la demanda. ¿Cuándo me va a decir el juez que va a aplicar toda la prueba? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que a mí me parece que puede resultar más útil para ustedes es la práctica diaria de qué es lo que deberían hacer frente, digamos, a ese 80% de la que decía el doctor Ferreres respecto de las demandas, y que inclusive en un artículo del día 14 de noviembre del diario La Nación, por eso les decía que ni la historia ni la actualidad los ayudaban muchos, en una página entera salió un porcentaje de un 12.6 o 12.1% de errores médicos, e inclusive era, digamos, no ya un abogado, como dicen ustedes, sino creo que el titular de la cátedra de cirugía del Hospital Argerich,
quien hablaba de el no registro de ese tipo de errores médicos, ha continuado de una columna de otro médico, García Elorrio, que también aconsejaba la registración de esos tipos de errores que se cometían para trabajar sobre ellos, porque ocultándolos no pasaba nada. Para mí, lo principal de las demandas de mala praxis médica pasa por la no prevención de esto. En primer lugar, lo que jocosamente intento llamar el efecto Patch-Adams. Esa relación que no tiene el médico con el paciente y toda esa tecnología que hasta en las abreviaturas, para mí, es difícil de decodificar. Porque si yo les digo a ustedes, no sé, que les voy a medir el ADN, que primero les voy a hacer una TC, pero no sé si les voy a hacer una TC o una TAC, y que los voy a pasar a la UTI, bueno, y después de 25 siglas como esa, pero si todo sale bien, vamos a festejar y les voy a hacer un PET. Claro, es decir, es lo mismo que si yo les digo, en este momento, ego puto inorto meo. Es decir, yo estoy distraído porque estoy pensando en el huerto mío. Lo digo en latín, como decimos nosotros, onus probandi incumbit actor, y reus in excipiendo fit actor, pacta sunt servanda rebus hic sectantibus, y tantas otras cuestiones que todas las profesiones, porque de esto no se escapa ninguna, no decodifican ante el comitente, ante el paciente, ante el cliente, el idioma técnico en el idioma coloquial. Esto ya predispone, aunque sea algo que parezca pedestre en el ámbito de una disertación en una academia, les dije que iba a ser pragmático, esto ya predispone mal al paciente. Este es el antes del acto médico, al cual el médico tiene que acercarse al paciente, tiene que ver qué tipo de paciente es, qué ideología, ¿qué idiosincrasia tiene? ¿Quién es el paciente que está tratando? Para cada paciente hay una forma de explicar el consentimiento informado. Esto es así de claro. Ustedes no saben la cantidad de demandas en las cuales, en la narración de los hechos, y esto no lo debe poner el abogado, ni lo debe poner, como más de ustedes sostienen en los puntos de pericia, un colega que está buscando a ver dónde técnicamente puede encontrarlos a ustedes para ver el error médico realizado. No se me dieron explicaciones, me dejaron solo, no me vino a ver, lo llamé y no vino, el médico se ausentó, después de la operación no lo vi más, nadie vino a la habitación. Esto está plagado, es de todos los días. Esta es lo primero. El primero es el acercamiento al cliente. 1. 2. El consentimiento informado. Ustedes tienen que ser, en alguna medida, médicos, en el acto médico propiamente dicho, y médicos informantes, médicos esclarecedores, no sé, médicos sanitaristas, no sé cuál sería la incumbencia específica, explicándole en el consentimiento informado qué es lo que va a pasar, cuáles son las probabilidades, etcétera, etcétera. Y esto del consentimiento informado también a veces a mí me causa gracias, porque en las demandas dice, ¿cómo no le explicó enfáticamente la posibilidad que tenía de no salir, o de salir mal y después morirse del quirófano? Entonces, la respuesta... pero la respuesta escrita es, mire, enfáticamente un consentimiento informado no se puede explicar en los términos en que usted quiere, porque si no, no se opera nadie. Si usted le dice, mire, que hay una posibilidad de que usted no salga del quirófano, de la misma forma que la 17.132 les prohíbe a ustedes asegurar un resultado, creo que tácitamente les está prohibiendo asegurar un no resultado. Es decir, la prohibición de futurismo es tanto desde el punto de vista de la benevolencia como de la maledicencia. Ustedes tienen que explicarle, mire, tiene complicaciones, usted puede, le puede pasar esto, no sé, yo no le digo que puede no funcionar el bisturí, ese tipo de cosas que ya son, escaparían, digamos, para mí el consentimiento médico, pero sí tienen que informar claramente qué es lo que puede pasar en el quirófano, cuáles son, y por cierto, si hay otros medios alternativos, no intrusivos, de curación,
cuál es el estado de la enfermedad de él, posibilidades que tenga de mejora con uno u otro médico, mejora en la calidad de vida, etcétera, etcétera. 2. La historia clínica. La historia clínica es fundamental, pero es fundamental porque es para ustedes o la partida de defunción o el diploma de honor. Pero es para ustedes también. Y tienen que aclarar, y tienen que firmar, y tienen que fechar, y tienen que ser ordenadas cronológicamente, tienen que tener sellos aclaratorios, y tienen que tener una autonomía y una competitividad. No es un telegrama colacionado, lo visité. No. Es digamos, no sé, es la biografía. Es el prefacio de la obra con el desarrollo, con los capítulos. Es toda la obra lo que tienen que hacer en la historia clínica. Y por cierto, cuidar que esa historia clínica se conserve. La tendencia de la jurisprudencia, la tendencia de la legislación es poner el centro de atención en el paciente, no en el médico. La ley es de derechos del paciente, no de deberes del médico. La ley no es de derechos del médico, la ley es de derechos del paciente. Es decir, hay, digamos, una mirada unívoca hacia quién es el paciente. El paciente es el centro de atención legislativa hoy por hoy. El paciente es el consumidor. El paciente es el destinatario de la publicidad médica. El paciente es el destinatario de los cuidados. El paciente es el que tiene el derecho constitucional a la salud. Es decir, en alguna medida, legislativamente, se le presta más atención al paciente que al acto médico en sí mismo. El acto médico en sí mismo, que sería, les dije, efecto Patch-Adams, consentimiento informado. Y consentimiento informado que, ojo, esta vuelta lo legisla el Código Civil. Ya la Ley de Salud le dice que tiene que ser escrito sí o sí en algunos casos, que puede ser verbal en otros, y le detalla lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado no es un formulario. Ustedes, el grupo etario acá, yo creo que se acordará de esas chapas de bronce que había en los antiguos ascensores que, habiendo escaleras, el propietario no se responsabilizaba por el uso del ascensor. Usted llegaba a la escalera y el propietario tampoco se responsabilizaba, si funcionaban los ascensores, por el uso de la escalera. Esto no es un consentimiento informado. Usted no le puede decir todo lo que puede pasar y que él presta conformidad que le pase todo eso. No. Usted tiene que informarlo, tiene que darlo por escrito de forma tal que no haya dudas de que usted lo informó, y si hay alguien con el paciente que también le decodifique esto, qué grado de relación tiene con el paciente, que asiste siempre con esta persona, que esta persona también está informada, y vincularse de esa forma en lo que hace al deber de información que tiene el médico respecto del paciente. El otro aspecto es el acto médico en sí mismo respecto de cómo realizarlos. Acá yo no voy a predicar entre creyentes, son ustedes los que mejores pueden saber cómo actuar en un quirófano. No soy quien para venir a decirles cómo actuar en un quirófano. Sí, por supuesto que a veces hay protocolo como conteo de gasas u otro tipo de actividades que pareciera que no se realizan, digamos, en los quirófanos. Después viene el otro acto, que es el posoperatorio, es decir, cómo se relacionan con el paciente en el posoperatorio. Acá también hay un deber de, más allá del deber sí que tiene el paciente de concurrir cuantas veces lo llamen ustedes, para hasta incluso más, hasta advirtiéndole que la prótesis podía tener un rechazo para volver a cambiarse la prótesis, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de relación que se hace en el posoperatorio que también contribuye o disminuye las posibilidades de una demanda por mala praxis. Después viene lo impensado y lo no querido, la causa penal. Bueno, en la causa penal no se abandonen en la causa penal, y no voy a entrar, digamos, en terreno que corresponde a quien va a hacer uso de la palabra
en forma siguiente: no se abandonen en la causa penal, porque desde el punto de vista técnico, la pericia de la causa penal o la actividad probatoria que se desarrolla en la causa penal, más si la víctima o los causavientes se convirtieron en parte querellante, adquiere carácter de cosa juzgada, es decir, no se puede volver a reeditar en un expediente civil lo que ya se decidió en una causa penal. En su caso, digamos, el dictamen del cuerpo médico forense en una causa penal es prácticamente definitorio de lo que podría llegar a ser también la responsabilidad civil conforme se esté reclamando en la causa civil. Por último viene la causa civil. Acá empiezan, digamos, a ver ciertos gérmenes hospitalarios, como ser el beneficio de litigar sin gastos, etcétera, etcétera, que también hacen, digamos, a que las causas civiles sean fáciles de iniciar. Tengo que decirles también que así como hay un porcentaje de 320 demandas en el año 2016, no hay una estadística fehaciente de cuántas de esas demandas son rechazadas, pero yo les podría asegurar que de cada 10, no sé si progresan 2 o 3. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿quién me quita a mí lo bailado con las otras 7? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Una de las músicas que se pone para que ustedes bailen es el beneficio de litigar sin gastos. Pero en la causa civil, en la que sí empieza a juzgar esta modificación de las cargas dinámicas probatorias, acá ya quizás al médico no se lo juzga tanto, por lo que yo les dije, que ahí ustedes eran Gardel y Lepera con guitarra eléctrica, el acto médico en sí mismo, sino por todo lo previo. Porque la historia clínica no aparece, porque la historia clínica es incompleta, porque la historia clínica es falsa, porque tiene tachaduras, enmiendas no salvadas, etcétera, etcétera. O, en su caso, porque ¿cómo no existió consentimiento informado? ¿Dónde está el consentimiento informado? Entonces, la prevención para el médico es la siguiente: documentense. Documentense bien y documentense por derecho propio. No solo confíen, digamos, en el ámbito de la institución que hace de depositaria. Documentense porque el pellejo es el de ustedes y el honor y la buena práctica médica es la de ustedes. Últimamente se está juzgando mucho por las presunciones que pueden sacarse del consentimiento no informado o las presunciones que pueden sacarse de una historia clínica incorrecta y evidentemente el daño no causado. Esto es, a grandes rasgos, la actualidad en las demandas en lo civil. Otra de las cosas que yo veo es que los médicos, desde el punto de vista personal en la demanda civil, no participan mucho de la demanda civil y se dejan estar por el seguro, quizás, digamos, en la confianza de que el seguro va a cubrir. A veces el seguro no cubre, están las cláusulas Claim Med, está el seguro de ocurrencia, y no tienen una postura colaborativa que consiste en darle, digamos, al letrado que los está defendiendo la mayor cantidad de datos posibles y desentenderse del auxilio técnico que ustedes le tienen que dar al abogado para que los defienda, porque ustedes creen que su relación concluyó con el acto médico del cual ustedes mismos hacen un autojuicio y no se consideran responsables de ese acto médico. Lamentablemente tienen que seguir discutiendo la buena práctica del acto médico en la causa civil. Concluí. Muchas gracias, doctor Ramos Feijó. Le invito al estrado al doctor Guadalupe. Le pido que por favor se ajuste al tiempo estipulado, así tenemos después la posibilidad de interacción con el auditorio. Buenas noches a todos.
Les agradezco la invitación. Voy a ser lo más breve posible, porque muchos de los aspectos que uno puede tocar siempre en estos temas generalmente versan sobre los mismos aspectos y no está de más reiterarlos. Yo les voy a hablar de la experiencia profesional que tengo en la defensa del médico, especialmente en la rama penal. Pero de todas maneras, muchos de los aspectos, muchas gracias. Muchos de los aspectos que tengo para tocar, como les anticipé y como muy bien dijo el orador que me precedió, siempre van a guardar similitudes, ya sea en la fase penal o ya sea en un proceso civil. El primero de los aspectos, y me voy a ajustar al tiempo, voy a ser breve, el primero de los aspectos que le voy a mencionar no versa sobre la prueba o sobre lo que yo recibo del médico cuando nos juntamos, cuando nos tenemos las primeras entrevistas, sino que versa lo que yo percibo de que le produce un proceso penal a un colega de ustedes. Si bien cuando un profesional se encuentra sujeto a un reclamo, ya sea civil, en el cual se persigue un resarcimiento económico, o ya sea penal, en el cual corre riesgo que se establezca una pena o una sanción, le produce al médico una modificación en su accionar médico, le produce un perjuicio psicológico, un perjuicio moral, un perjuicio en la relación con sus pacientes, en la relación con sus colegas, y lo que se nota mucho más es que penalmente esta modificación y este malestar al médico se le multiplica. Se le multiplica porque lo que se encuentra en juego no es algo menor, sino que se encuentra en juego mucho más que su experiencia profesional, sino la posibilidad de una pena, una sanción, una inhabilitación. Incluso hasta a veces se pide lo que comúnmente se denomina la cárcel o ir a prisión. Entonces, el primero de los aspectos que yo tengo para compartir es que penalmente el médico que consulta conmigo, el cirujano o cualquier otro especialista, ya de por sí sufre un perjuicio emocional que lo va a seguir muchos años de su vida y que va a modificar todos los aspectos en el ejercicio profesional que él tenga, para bien o para mal. Lamentablemente, a veces se recae en un ejercicio defensivo de la medicina, que ustedes lo sabrán mejor que yo. Seguramente quien ha tenido la suerte de no sufrir ningún proceso lo habrá palpado de una charla de café o de una charla en el hospital o en la institución en la cual se desempeñen. Entonces, la primera mención que yo tengo para hacerles va a colación de lo segundo que les voy a decir, pero es el perjuicio que les produce una causa penal, el mantenimiento, el seguimiento y el hecho de afrontar esta causa penal durante varios años y que va a ser lamentablemente una situación que va a modificar para bien o para mal el ejercicio de su profesión. El segundo de los aspectos tiene que ver mucho con lo que dijo el doctor, con lo que muy bien dijo el doctor, y es el siguiente. ¿Qué me encuentro yo al defender a los médicos? Hago la salvedad, siempre, ya sea en el proceso penal o en el proceso civil, la prueba por excelencia que va a desencadenar en el final del proceso es la pericia médica, efectuada por un perito, o ya sea por el cuerpo médico forense, o por un cuerpo, por la asesoría pericial en la provincia, por un cuerpo colegiado de peritos. Siempre va a ser la prueba por excelencia que va a definir un proceso en el cual se encuentre cuestionada la responsabilidad profesional que les atañe a ustedes como médicos, y en este caso como cirujanos, por supuesto. Entonces, ¿qué me encuentro yo cuando nos sentamos y cuando nos ponemos a analizar primeramente los documentos que contamos? Como bien dijo el doctor anteriormente, nos encontramos con dos aspectos que siempre vamos a reiterar y vamos a mencionar porque es básicamente la esencia de la defensa que tiene todo profesional. Me encuentro lamentablemente con médicos, muchas veces con médicos que han obrado con total y absoluta diligencia, pero no lo han consignado de esa manera, o no lo han consignado. Entonces me encuentro con historias clínicas incompletas. Me encuentro con partes quirúrgicos ilegibles, con letra del médico, que por ahí, que a veces me doy cuenta que incluso les es ilegible para ustedes porque
cuando les pregunto qué dice el parte quirúrgico, se ponen los anteojos, lo miran varias veces y a veces no se vuelven a entender la letra. Entonces, volviendo a lo que dijo el doctor, más allá de hablar respecto al proceso penal, siempre es absolutamente importante, y no quiero ser reiterativo ni pesado, pero es importante la historia clínica. ¿Por qué? Porque hace juego con lo que va a dictaminar el perito. Si el perito se encuentra con una historia clínica incompleta, que no tiene las evoluciones como corresponde, que no tiene el parte quirúrgico legible, completo, el perito va a dictaminar sobre lo que tiene y posiblemente lo que dictamine no coincida con la actuación que ustedes han tenido, que tal vez ha sido absolutamente correcta. Pero no basta con hacer las cosas bien, sino que hay que consignarlas de esa manera. El segundo problema, y les vuelvo a pedir perdón por ser reiterativo, pero es muy importante que lo tengan muy en cuenta, es el problema del consentimiento informado. Al defender yo penalmente a los médicos me encuentro con dos problemas principalmente, más allá de muchas defensas en las cuales el accionar del médico se encuentra debidamente documentado y el consentimiento informado. A partir del año 2009, con la Ley de Derechos del Paciente, consentimiento informado e historia clínica, los datos que deben ser consignados en un consentimiento son extensos, no solo el tratamiento que se le efectúa al paciente, sino cuáles son los beneficios de ese tratamiento, cuáles son las alternativas a ese tratamiento, cuáles son los beneficios de la alternativa y cuáles son los perjuicios de la alternativa. Entonces ya, como bien han dicho antes, el consentimiento preimpreso para ser llenado qué tipo de cirugía, o con la posibilidad abierta de que existan riesgos, ya lamentablemente hoy por hoy es una prueba que nosotros la contamos como en contra. Hoy en día tenemos que contar con consentimientos más específicos, más artesanales, si se quiere. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes estos dos elementos en la defensa y en lo que vaya a suceder en todo el proceso penal? Porque con estos dos elementos, aunque ustedes hubiesen obrado con total y absoluta diligencia, si no se encuentran debidamente consignados, es probable que el perito o el cuerpo médico que efectúe este dictamen, efectúe un dictamen contradictorio hacia ustedes, efectúe un dictamen del cual no puede encontrar la actuación debida, sino que encuentra únicamente los elementos que puede receptar de lo que puede leer del parte quirúrgico o de lo que puede interpretar de las evoluciones seguidas al acto quirúrgico, o bien de un consentimiento incompleto o sin que revista todos los requisitos que desde el año 2009 ya se encuentran legislados. Por último, les recomiendo que cubran todos estos aspectos de la mejor manera posible, que se interesen, que sean asesorados cuando tengan alguna duda, que no consulten al abogado o a los peritos con el hecho ya consumado o con la acción penal ya iniciada o con la demanda civil, sino que en forma profiláctica tómense un café con el abogado, con el legista, véanlo, chárlenlo, frente a una circunstancia que a ustedes les puede parecer como un problema a futuro, que lo charlen de antemano, que lo charlen con sus servicios, que lo charlen con sus jefes, o que ustedes siendo jefe lo charlen con sus subordinados. Y tengan en cuenta que todos estos aspectos que parecen ser una carga para el médico no son nada más ni nada menos que la mejor herramienta que cuentan ustedes para que luego sus abogados ejerzan la mejor defensa posible y puedan pasar este trance que lamentablemente hoy en día los médicos sufren muy a menudo, lo puedan pasar de la mejor manera posible y salgan airiosos. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor Guadalupe. Mientras van colocando la próxima presentación, hemos visto hasta ahora detalles de la responsabilidad civil, donde lo que se persigue es la reparación patrimonial de una violación en el contrato
de prestación médica, detalle la responsabilidad penal, donde lo que se persigue es un castigo del médico. Y ahora vamos a abocarnos al tema de lo que es la responsabilidad del residente, la próxima presentación, si es tan amable, que es de fundamental importancia para todos aquellos que somos jefes de servicio o somos directores de programas de entrenamiento o incluso de fellows. En primer lugar, tenemos que ver qué es una residencia. Una residencia es un sistema de educación profesional para graduados de escuelas médicas con capacitación en servicio, como lo definió esta resolución de la Secretaría de Estado de Salud Pública en el 60. Más cerca en el tiempo, un sistema de formación integral de posgrado para el graduado reciente en las disciplinas que integran el equipo de salud. Y están hablando de un graduado médico. Y acá empieza la primera gran diferencia con los Estados Unidos y los residentes de cirugía. En Estados Unidos uno se gradúa después de haber hecho sus estudios médicos, que es un estudio de posgrado, y está en condiciones, y tiene que hacerlo de manera obligatoria, ingresar a una residencia que puede ser la que sea la primera o la segunda o no la primera elección. Y recién a partir de completar su especialización, el profesional, el producto de esa residencia, va a estar en condiciones de obtener la licencia, que es el equivalente a nuestra matrícula, y estar en condiciones de estar certificado por el board de cirugía. O sea que hasta que no tiene una licencia, no tiene una responsabilidad personal y no pueden accionar contra él. Cosa que es totalmente distinta en nuestro medio, donde el médico se gradúa de alguna escuela de medicina, tiene su matrícula profesional y a partir del momento que tiene una matrícula profesional es médico y está habilitado siguiendo los lineamientos de la 17132 del año 67, que es la que aún regula el ejercicio profesional. Y Santas definía al médico residente de cirugía basado en un trípode, que era la responsabilidad progresiva e independiente, por lo cual quizás no es lo mismo un residente de primer año, obviamente, que un jefe residente que está a meses o a días o a semanas de concluir su entrenamiento y ya tener el título de especialista. Este libro seminal, que es de lectura obligatoria para todos aquellos que inician la residencia en cirugía, fue escrito por Charles Bosc, un sociólogo médico, y se refiere, él vivió durante 2 años, en lo que 22 años después se supo que era el servicio o el departamento de cirugía de la Universidad de Chicago. Él lo definió el ámbito como el Pacific Medical Center, donde había 2 servicios, el rojo y el azul, y distinguió 4 tipos de errores fundamentalmente que son cometidos por los residentes. En primer lugar, los errores de índole técnico y de juicio, los cuales eran absolutamente disculpados porque eran parte del motivo de ingresar a un programa de entrenamiento. Los normativos tenían que ver con la falta de apego a las reglas del establishment, y los cuasi normativos, que eran los más difíciles de definir, eran aquellos que tenían que ver con la interrelación entre los residentes y las preferencias de los attendings, y que eran capaces muchas veces, por temas banales y de índole interpersonales, de interrumpir eventuales brillantes carreras en el ámbito de la cirugía. Valenzuela, en su relato oficial, manifiesta que se deben salir a cumplir con las siguientes pautas y también asimila los actos del residente al artículo 41 de la 17132, y acá nos equivocamos, porque el artículo 41 de la 17132 tiene que ver no con los residentes, sino con los practicantes, que son estudiantes de medicina o odontología. Primer gran error en un relato oficial. Respecto a la ley 22.127, el primer antecedente respecto a la legislación y regulación de las residencias médicas, nunca se puso en efecto, nunca se dictó su decreto reglamentario, por lo cual no es válida. Con lo cual el artículo 14 y el 17 prácticamente podemos decir sin temor a dudas de que no son válidos. Más cerca en el tiempo, el 303 del 2008, que es el Reglamento Básico General para el Sistema Nacional de Residencia del Equipo de Salud, establece funciones y obligaciones técnicas, obligaciones y derechos, pero como dijimos, desde el momento en que el médico residente
tiene su matrícula profesional como médico, ingresa dentro de ser un profesional con todas las incumbencias, responsabilidades, derechos y obligaciones. Y lamentablemente, como en general, y sobre todo los residentes de los años inferiores, son los escribas del acto médico en los servicios hospitalarios públicos y en muchos privados, a pesar de que no llame la atención, son los que en general surgen sus nombres como responsables de la atención médica. Y yo he visto pocas veces, en más de 25 años dedicada a la tarea pericial, que alguien ponga el dedo en la llaga diciendo que estos, en atención a las matrículas de alto número, 140.000, 150.000, 155.000, son personas que están, profesionales que están haciendo un entrenamiento. Pero en algunos lugares hay algunas doctrinas, alguna jurisprudencia donde se ha hecho referencia específicamente a la calidad del médico residente, y esto, fíjense, de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, donde aclara que el médico residente en ningún momento pierde su calidad de profesional de la medicina y que no es más que un paso en el perfeccionamiento de la profesión, y que los médicos residentes son profesionales que hacen especialización de posgrado, con lo cual el peso de la ley cae, pero es obligación del abogado defensor de poner en relieve estas circunstancias. Incluso no es lo mismo un residente de primer año que un jefe de residentes en esa interrelación. No es lo mismo lo que se le puede demandar o exigir a un residente de primer año que un jefe de residentes, porque está mucho más cerca de haber completado su especialización. Uno de los antecedentes jurídicos y regulatorios asimilaba al ayudante, al médico de planta, como el instructor. Y ahí empieza muchas veces el debate de hasta dónde llega la responsabilidad del residente y hasta dónde llega la responsabilidad del instructor, sobre todo en el ámbito hospitalario público. Y fíjense en esta sentencia también, donde la Cámara consideró que no habían supervisado con el rigor que el caso requería la labor de los médicos residentes, haciendo referencia a los médicos de planta. E inexplicablemente también agrega, ningún profesional de planta suscribió la historia clínica conjuntamente con el médico residente, lo que hacía referencia a la tarea de escriba, que en general es encomendada al médico de menor experiencia, que es el residente de primer año. Nosotros hace tiempo presentamos, que en el seno de esta academia y posteriormente fue publicado en la Revista Argentina de Cirugía, un trabajo prospectivo comparando la documentación vertida en 100 protocolos quirúrgicos por el residente de más experiencia y el de menor experiencia, pidiéndole a los médicos de planta que elaboraran un protocolo para su comparación, y vimos una discordancia de más del 70% de los casos. Cuando el reclamo llega al ámbito de la justicia, esas discordancias muchas veces afloran de una manera que no suele ser la más conveniente. También habla de la práctica asistencial supervisada y el cumplimiento de otras actividades académicas. Esta de Mar del Plata responsabiliza al médico residente por la muerte de una paciente en virtud de haber omitido las diligencias tendientes a prevenir las derivaciones y el agravamiento. ¿Y qué tipo de diligencias? ¿Las extraordinarias? No, exclusivamente las ordinarias, ya que la vara comparativa es un médico del mismo nivel, de la misma localidad, en idénticas circunstancias. En resumen, entonces, el médico residente lo deben saber los directores de los programas, los deben saber quienes inician, tienen responsabilidad del primer momento que ingresan al programa, y obviamente que esta responsabilidad puede ser atemperada o disminuida siempre y cuando se ponga en conocimiento de aquellos que juzgan las conductas médicas cuando el reclamo llega a los estrados judiciales. Muchas gracias. Y para cerrar el panel, lo invito al académico Manuel Martí, presidente de la Academia Nacional de Medicina, a brindar las reflexiones finales respecto de esta problemática. Manuel, muchísimas gracias por tu presencia. En primer lugar, muchísimas gracias al doctor Ferreres por esta posibilidad que me ofrece de estar con ustedes en esta Academia Argentina de Cirugía.
El mundo cambió. Y por supuesto, la medicina también cambió con el mundo. Porque la medicina, sin duda alguna, es una parte importantísima de este mundo que se mueve. Y lo que más ha sufrido en este cambio es la relación entre el médico y el paciente. Es lo que más cambió. Y en ese sentido hay varios factores que obstaculizan esa relación. Cuando nosotros nos recibimos, por lo menos en mi caso, había una relación entre el médico y el paciente que no tenía prácticamente ningún obstáculo. Después apareció, y cada vez con mayor intensidad, la tecnología. Nos arreglábamos con un laboratorio, con una placa de tórax, y con eso ejercíamos nuestra profesión. La tecnología, con toda su parafernalia de aparatos, de sistemas, de internet, evidentemente ha sido un obstáculo entre la relación del médico y del paciente. Y después viene el obstáculo mayor, que son las instituciones. En este momento, prácticamente todo el mundo tiene una cobertura de salud. Esta cobertura de salud implica un alejamiento prácticamente total entre el paciente y el médico. Es común que uno le pregunte, ¿quién lo operó? Me operé en la Swiss Medical. Ah, ¿y quién lo operó? Y me operó el equipo del doctor Fernández. Se dejó operar, se dejó abrir el tórax o el abdomen y no sabe exactamente quién es el médico que lo operó. En eso la institución tiene que ver, y tiene que ver también el médico, porque la institución es la que ha modificado fundamentalmente la relación entre el médico y el enfermo. Ya desde el comienzo, cuando un médico atiende en el consultorio a un paciente, tiene 15 minutos. Lo habitual es que tenga 15 minutos para atenderlo. Con 15 minutos no tiene la menor posibilidad de tener una relación, pero ni siquiera superficial. Y a lo mejor en esos 15 minutos tiene que estar mirando la pantalla de la computadora. Es decir, el paciente dice, no me miró, estuvo mirando la pantalla de la computadora. ¿Qué tiene que hacer el médico? Entonces lo que hace es pedirle análisis, pedirle consultas con otros médicos, tratar de que en 15 minutos el paciente se vaya. Esta situación se agrava por dos cosas. Una es la medicalización de la sociedad. Prácticamente no existe órgano de difusión, diarios, revistas, la televisión, la radio, que no tenga una sección que tiene que ver con la salud y con la enfermedad. Todos nosotros hemos recibido algún paciente que dice, yo leí en internet esto que yo tengo. Y lo que antes era una relación de confianza se transforma en una relación de desconfianza. Es decir, yo tengo esto. Entonces el médico le tiene que explicar que no hay peor cosa que saber las cosas por la mitad. Entonces el paciente, además de eso, exige una certeza, cuando la medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia biológica que se maneja con proporciones y con alusiones en último término. En este sentido, cuando a mí me preguntan un porcentaje, yo le digo, mire, si le va bien es el 100% y si le va mal es el 0%. Usted a una persona no le puede decir, mire,
quédese tranquilo que su hijo se murió de una apendicitis, pero de eso se muere el 1,5% nada más. ¿Qué era 1,5%? A mí se me murió mi hijo entero. Es decir, estamos en esa orientación sanitarista también de la sociedad. Lo que se lee en los medios de difusión son cosas que están vinculadas con el sanitarismo. Y el otro problema es la judicialización de la medicina. Por un lado, la medicalización de la sociedad y por el otro lado, la judicialización de la medicina. Sin duda, como dijo el doctor Ramos Feijó, hay una copia de las circunstancias de los Estados Unidos, en donde prácticamente no hay médico, como también lo señaló, que no haya tenido algún tipo de problema judicial en su carrera, ni hablar los cirujanos, que se ocupan de cosas delicadas como son los neurocirujanos o los cirujanos de cabeza y cuello o los cirujanos ginecológicos. Es decir, están además dentro de una sociedad en donde la legalidad tiene una fuerza enorme. Nosotros estamos, seamos o no, dentro del catolicismo, que tiene como fundamento la misericordia y el perdón. En los Estados Unidos están dentro del calvinismo, que tiene como base la legalidad, y la legalidad sin perdón en último término. Es decir, hay una concepción legal de la sociedad. Si uno se lastima un pie porque hay una baldosa rota en la vereda, le hace un juicio al dueño de la casa, cosas que nosotros no tendríamos en la cabeza por nada del mundo. Es decir, hay una ausencia de relación entre el médico y el enfermo. ¿Cuál es el antídoto de este mal? El antídoto de este mal, como también lo señaló el doctor Ramos Feijó, es la relación del médico con el paciente, que tiene que ser reconstituida a pesar de todas esas obstaculizaciones que tenemos. En el caso del cirujano, este hecho es todavía de mayor importancia y trascendencia. Muchos han visto al paciente una vez, muchos han visto al paciente en el posoperatorio una o ninguna vez. Es imposible que uno haga un juicio a un amigo. Es muy difícil que si uno tiene un amigo le haga un juicio, excepto por una cosa demasiado grave. Pero yo no digo que el médico tiene que ser amigo del paciente, pero que tenga una relación, sino de amistad, una relación humana de tipo horizontal, es decir, no estoy arriba ni estoy abajo, sino estamos en una misma altura y yo me estoy preocupando por vos. Eso es lo que más pesa en la mentalidad del paciente. No, se preocupó mucho, hizo todo lo que tenía que hacer, se preocupó mucho. Aunque las cosas salgan mal, cuando ve que el médico ha tenido una ocupación real sobre lo que estaba haciendo, el hecho cambia. El otro problema es el que tengamos nosotros como autorreflexión de nuestra actividad. Yo les voy a contar 2 anécdotas que tengo del ejercicio profesional. Una es mía y la otra de un amigo mío que ocurrió hace 2 meses. La mía es una paciente diabética mayor que internó por una hemorragia digestiva alta en un sanatorio importante con grandes grados de hotelería.
se internó en una terapia intensiva. Interno, voy al otro día de la internación y pregunto si la paciente había movido el vientre y de qué color. Tenía una hemorragia digestiva alta cuando la interné. Bueno, nadie sabía si la paciente había movido el vientre ni por supuesto de qué color era. La otra le ocurrió a un amigo mío que es anatomopatólogo, con la mujer. La mujer se levanta con náuseas, vómitos, una ligera febrícula, constipada, con un dolor muy intenso en el abdomen. Entonces van a un sanatorio importante, la revisan, ve que tienen un Bloomberg, ve que tienen un cuadro general más o menos importante, el médico que la ve y llama a un ginecólogo porque pensó que podía haber algún problema ginecológico. Al final le hacen una tomografía computada, entonces ahí se ve que el apéndice estaba realmente inflamado y probablemente infectado. Un hecho, le hicieron la tomografía computada sin haberle hecho la temperatura diferencial. Nunca le tomaron la temperatura axilar y la temperatura rectal. Fue operada 24 horas después, es decir, que en todo ese tiempo podía haber tenido una complicación más o menos importante. Yo creo que cuando hacíamos la guardia nuestra de practicantes y venía un caso así, a la media hora estaba operado. Tenía todo para una apendicitis y tuvieron que ir a la tomografía computada para hacer un diagnóstico. Este es el otro problema, que hay como una incapacidad o como un temor a cumplir con lo que se debe cumplir. Tenemos que tener presente todos estos hechos. Algunos podemos solucionarlos, que son nuestra actitud personal frente a la relación con el paciente. Otros es muy difícil solucionarlos, como son todos los problemas vinculados con las instituciones, que tienen, como toda institución, el único objetivo que tienen es el beneficio económico, y que al médico además lo maltratan en general, y el médico tiene una actitud también relativamente negativa frente a este maltrato. A pesar de eso, continúa con la profesión de su vocación y en una gran medida es todavía el médico que puede ser de utilidad para la sociedad. Muchas gracias. Invito a los disertantes a, por favor, ocupar el estrado, Manuel. Y queda abierta la discusión y comentarios por parte de los señores académicos. Pablo, doctor Cisco. Sí, buenas noches, felicito a los expositores y esta pregunta está dirigida al doctor Claudio Ramos Feijó. Según tengo entendido yo, la mayor cantidad de demandas o resarcimientos por responsabilidad civil se realizan en los hospitales públicos, más que en el ámbito privado. Y yo creo que esa cantidad de demandas que se inician, como dijo usted, que están destinadas muchas de ellas a ser perdidas o a no prosperar, por ejemplo, de cada 10, usted citó que 8 de ellas no prosperaban, están basadas en que cuando lo piden, cuando inician la demanda, piden un beneficio de litigar sin gastos, que esto es otorgado a mano abierta habitualmente por los juzgados, sin mayor detenimiento o estudio, o basado en que la persona que demanda
seguramente no tiene los recursos necesarios en el caso de que el juzgado estudie un poco la cuestión. Eso produce un trabajo para ustedes que es muy importante, porque si me dijo que rechazan 8 de cada 10 demandas, pero como decía antes el doctor Guadalupe, el impacto que produce en un médico, a pesar de que se rechace la demanda, no es menor. Y ese impacto no tiene ningún tipo de resarcimiento. Ahora, acá viene mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que cambió del Código Civil? ¿Qué hay de nuevo? Porque cuando se demanda a una persona y no prosperó esa demanda, existe lo que se llaman también las demandas temerarias o malévolas, que se realizan por parte de algún inescrupuloso que lo único que quiere es iniciar una litis para obtener algún beneficio. El artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial habla de la temeridad y malicia. Y sin embargo se conocen pocos casos de abogados que se les haya puesto la carga de haber iniciado una demanda temeraria. Y es ahí realmente, pues todos los que hablaron de la prevención, de la profilaxis de los juicios. Si nosotros sabemos cuál es la nuestra, pero quizás la de la justicia pasaría por hacer hincapié o modificar lo que son las demandas iniciadas en forma temeraria. Entonces, la pregunta es, con los cambios en el Código Civil, ¿algo se modificó con respecto al artículo 45 del Código Procesal o algo con respecto al beneficio de litigar sin gastos? Gracias. Bueno, no se modificó nada. Yo voy a agregar otra cosa a la pregunta. Hay otro artículo del Código Procesal Civil y Comercial, que es el artículo 52, que establece inclusive la posibilidad de aplicar las costas al letrado, no ya a la parte. Es cierto que los anaqueles jurisprudenciales lo tratarían esto como un ave rara, porque es inexistente. En la sala, concretamente donde estoy yo, o a lo largo, digamos, yo llevo 43 años en tribunales. A lo largo de estos 43 años, no todos de ejercicio profesional, porque mientras estudiaba, bueno, los acompañaba trabajando en tribunales, pero a lo largo de 35 años en el ejercicio, sí, de la jurisdicción, lo apliqué 2 veces. No fue en una mala praxis médica, sino directamente en un reclamo, también con beneficio de litigar sin gastos, respecto de otro gran porcentaje de demandas que ocupan el tiempo de los tribunales y a veces los distraen de lo que verdaderamente lo merecen, que es los accidentes de tránsito. Tanto en uno o en otro caso, es muy común, esto es cierto, incluso no con la materia de la responsabilidad civil de los médicos, se ha llevado, digamos, hasta el cine esta forma de promover la demanda de accidentes de tránsito. El otro gran porcentaje es de demandas contra los médicos. Es cierto que hay un gran número de demandas que son contra médicos de hospitales municipales y hospitales nacionales. Con relación al beneficio de litigar sin gasto, hay algo que yo lo digo acá y lo digo todas las veces. Pareciera ser que el beneficio de litigar sin gastos solo le es aplicable a quien acciona en una demanda. Pero la verdad, si yo fuese un médico residente, estoy alquilando un departamento de 3 ambientes, tengo un coche, vivo de mi sueldo, lo primero que hago también es yo como demandado iniciar un beneficio de litigar sin gastos. Yo como demandado iniciar un beneficio de litigar sin gastos. Pareciera ser que todavía, digamos,
en general, digamos, las defensas no se han dado cuenta de que el beneficio de litigar está tan prostituido, digamos, el beneficio de litigar sin gasto, que ya lo consideran únicamente como algo que es el acceso a la justicia para vencer a otro, cuando también el acceso a la justicia es para vencer al que quiere vencernos a nosotros y puede utilizar los mismos. El problema del beneficio de litigar sin gasto no solo es malo para el médico, sino que es múltiple para la institución, porque llega un momento en el cual, con un beneficio de litigar sin gastos, ofrece 25 peritos distintos y el costo mismo del juicio, a veces frente inclusive a lo que se está demandando, va a ser mayor aunque uno gane, es decir, la victoria que puede obtener inclusive la institución demandada o la compañía de seguros demandada es una victoria a lo pirro, porque le va a salir más caro la victoria que transar en suma nimia respecto de lo que es el porcentaje. Yo me olvidaba en este sentido que ahora no es solo el ámbito de la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal la que atendía las demandas contra los médicos, porque también se han declarado competentes, aunque en mucha menor medida se plantean ante los tribunales contenciosos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, porque consideran que frente a los tribunales, para llamarlos del gobierno de la ciudad autónoma, antes municipales de la Ciudad de Buenos Aires, hay un derecho a la salud por parte del estatuto, ni siquiera constitución, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y hace que esto sea un derecho de los pacientes y hace que esto también legitime para accionar, digamos, ante los tribunales de contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente es cierto, y yo lo dije, que el médico estaba entre si tiene causa penal, mucho más, pero entre la causa penal, causa civil y todo, puede estar tranquilamente con la espada de Damocles pendiente durante 8 años, incluso teniendo una causa penal hasta si llega a ser procesado, lo que no quiere decir que sea condenado, pidiendo, esto lo sabe mejor el doctor que yo, pidiendo permisos para salir del país, y con la incertidumbre de que responderá la compañía de seguros cuando termine el juicio, estará la compañía de seguros cuando termine el juicio o la habrá liquidado la Superintendencia de Seguros de la Nación, responderá el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o contra quién irán, porque somos todos solidarios respecto de la deuda. Entonces yo tengo un patrimonio y es mucho más fácil ejecutar mi patrimonio que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pague una deuda que es totalmente previsionable en los términos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Código Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Y yo comparto que es una situación injusta la que vive sobre todo el médico que después de 10 años o de 8 años es liberado del juicio, porque es como dice el Martín Fierro, ignora de qué lado se inclinará la balanza, pero es tanta la tardanza que yo de por mí les digo, quien te entre allí, deje afuera la esperanza. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Doctor Fernández Martín. El doctor Ramos Feijó habló de lo definitorio que es la pericia, él dijo en lo penal frente a lo civil. Yo he visto en más de alguna oportunidad y de manera desfasada la demanda penal y la demanda civil. Lo que, de acuerdo a lo que ha dicho usted, doctor, sería una duplicación de trabajo, no solamente para la justicia, sino también para las pericias, que a veces son diferentes, o intuyo que pueden ser diferentes. Me gustaría una reflexión, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de civil, sobre ese problema. Sí, yo le doy una versión y después le paso el micrófono al colega que es el que hace penal. Hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, existe algo que se llama prejudicialidad. Es decir, la prejudicialidad suena prequirúrgico, ¿no? Usted no puede operar si no tiene el prequirúrgico. Esta prejudicialidad hace que si se está discutiendo el hecho en sede penal, hasta que no se determine si ese hecho existió y si ese hecho es delito,
no puede obtener usted una condena en sede civil, porque caso contrario se produciría lo que, así como ustedes, bueno, tienen todas esas, el TAC, la TC, nosotros tenemos los latinazgos, el strepitu fori, es decir, el escándalo en el fuero. ¿Cómo va a ser que para los muchachos que están de un lado del edificio de Talcahuano haya sido homicidio y para los que están del otro lado del edificio de Talcahuano el médico haya actuado en una buena práctica? Esto se llama prejudicialidad, está perfectamente contemplado en el artículo 1103 del Código de Vélez, y le digo perfectamente contemplado en el Código Civil de Vélez, porque bueno, yo debo ser medio atávico respecto de eso, siempre me pareció un excelente código. Tiene ese artículo una nota que es un artículo de doctrina prácticamente, que dice, entre otras cosas, esa nota aclaratoria, dice, si Pedro no cometió el delito en sede penal, mal se le puede reclamar a Pedro el delito en sede civil, porque si el juez penal dice que ese hecho no existió, es decir, que no hay un homicidio ahí, sino que hay caso fortuito, que está muerto, o que murió por otra causal que no tiene lo que se llama relación de causalidad entre el acto médico y la muerte de la persona, porque esto es algo que también lo explicaba el doctor Martí. Bueno, es decir, usted entra al quirófano, sí, pero entra al quirófano para curarse, no para que le hagan una autopsia en el quirófano. Pero ¿qué es lo que pasa? A posteriori, alguien que no estaba en el quirófano hace una autopsia y hace lo que es un juicio ex post, hace un juicio después y no un juicio ex ante. Y eso no es analizar la responsabilidad del médico, ¿qué es la responsabilidad del médico en el acto médico? Eso es determinar a posteriori cuáles fueron las causas de la muerte, que podrán haber tenido que ver con el acto o no. Pero esto es como que yo le diga, mire, voy a apostar a las carreras del domingo con el diario del lunes. El juicio que tiene que hacer el juez civil para la responsabilidad médica es respecto del buen arte, de la decisión, de la discrecionalidad técnica que utilizó en la milésima de segundo que realizó lo que tenía que realizar el médico cirujano en el quirófano, no porque murió al mes. Esto lo sabemos todos y tendría que haber utilizado la otra técnica. Para la próxima lo sabemos, no hay próxima. Ahora le paso al doctor acá. Bueno, completando lo que muy bien dijo el doctor, a veces sucede también con las causas penales, que son utilizadas también para ejercer una presión sobre el médico, buscando luego un resarcimiento en la fase civil. Por una cuestión de plazos, generalmente la causa penal tiene una resolución con anterioridad a la causa civil, que persiste. Existen dos situaciones que pueden darse. Como bien dijo el doctor, por una cuestión de seguridad jurídica, frente a una sentencia condenatoria en la fase penal, de ninguna manera puede encontrarse un resultado distinto que no sea un resarcimiento en la sede civil. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando existe una absolución o cuando el médico sale beneficioso en la causa penal. No necesariamente esa cuestión tiene incidencia sobre la causa civil. Y es cuando sucede lo que usted bien dijo, que a veces coexisten dos pericias en las cuales tenemos doble recurso, pero bueno, el juez civil tiene la obligación de tener en cuenta también lo obrado en sede penal, más allá de la valoración que le dé. Pero como le decía antes, muchas veces quien actúa como querellante o como particular damnificado en provincia en la causa penal tiene la finalidad de ejercer una presión para luego obtener un resarcimiento en sede civil. Y a veces este ejercicio, que no está bien, puede tener un resultado disvalioso, porque a veces terminamos ganando las causas penales por prescripción, que no es la misma, no se computa igual que en sede civil, o no le resulta favorable, más allá de la presión que ejerce sobre el médico, que es, como les anticipé yo cuando hablé, que es inexorable, porque frente a la posibilidad de
de sufrir una sanción tal como la inhabilitación u otra sanción, el profesional se siente totalmente presionado y así se lo hace saber a sus letrados para llegar a un acuerdo económico. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Doctor Cisco, por segunda vez. La pregunta va para el doctor Guadalupe, a quien lo felicito por su exposición y aparte por el desempeño que tiene en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Él y Mischanchuk, que realmente yo lo conozco como médico y jefe de un servicio quirúrgico, que siempre están dispuestos a colaborar y apoyar a los médicos ante el más mínimo evento. Pero la pregunta va por este lado. Habitualmente dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando por un tema práctico los médicos les dan un poder para que ustedes actúen. Pero de alguna manera el hecho de que un médico del gobierno de la ciudad les da el poder, lo inhabilita para reconvenir. O sea, si la demanda penal es rechazada, la demanda civil no prospera, ¿por qué no se puede reconvenir a la persona que demandó? ¿Qué la inhibe? O si hay una disposición dentro de médicos municipales que inhiba al médico demandado para pedir un resarcimiento. Bueno, primeramente le agradezco, doctor, por la mención y por los elogios, muy agradecido. No existe ninguna inhibición que no nos faculte hacer lo que usted llama una reconvención. Pero existe una realidad y lamentablemente, más allá de que los médicos, esta pregunta me la han hecho no una, ni 100, ni 1000 veces, muchísimas más me han hecho la misma pregunta. ¿Puedo yo hacer una acción o una contrademanda contra el paciente? ¿Puedo, doctor? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos? La realidad es que, salvo un caso particular que habían falseado toda documentación, toda historia clínica, o sea, era un tema... más que una contrademanda era un falseo absoluto de la documentación, no existe una jurisprudencia que asimile o que faculte la reconvención o el contrajuicio que tiene la ilusión todo médico de hacérselo, porque siempre tenemos la misma charla. Me dice, mire, yo estoy perdiendo tiempo, pierdo trabajo, me peleo con mi mujer, me siento mal, no voy a la cancha los domingos. Ahora juegan todos los días, no es más los domingos, pero bueno. Me hacen la misma pregunta. Y la verdad es que, más allá de que no tenemos ningún fundamento, lo cierto es que si uno, luego de haber transcurrido todo el proceso, los años que dura, la mala sangre que se hizo, embarcarse nuevamente en un contrajuicio contra un paciente que se pudo haber creído en su derecho, porque lamentablemente, para bien o para mal, la justicia así lo estipula, el paciente se puede creer en el derecho de haber sido víctima de algún acto negligente o culposo. Yo, sinceramente, más allá de que no tenemos jurisprudencia, yo les recomendaría que no lo hagan, de corazón, porque es volver a embarcarse los años que demore otro proceso más para luego no salir airoso y sufrir doblemente el proceso. Entonces, para ser sintético, no existe ningún reglamento para no ejercer una contrademanda, no hay jurisprudencia, es decir, no hay ningún fallo que así lo faculte. No creo que lo otorgue un juzgado una contrademanda contra el paciente y sinceramente les recomiendo que no lo hagan. Gracias. Doctor Pecol. En primer término, agradecerle a los disertantes, porque realmente es un tema que nos preocupa y yo creo que nos vamos a seguir preocupando y creo que nos vamos preocupados. Pues la realidad existe y la magia de resolverlo no existe. Y uno, en el mundo actual, parece que la magia nos soluciona todo y no es así. Por un lado, quisiera recalcar lo del doctor Ramos Feijó, que me hizo entender lo que sienten los pacientes con nuestro vocabulario cuando usted habló en latín. Mi padre fue profesor de latín, pero realmente el mensaje que usted dio se podría haber entendido de una manera completamente distinta. Y yo creo que eso es un poco lo que nos está pasando. Los 15 minutos que comenta muy bien el doctor Martí creo que tiene que ver con que hemos perdido el
el humanismo de nuestro accionar. Estamos corriendo rápido y tenemos que decir las cosas rápido, damos por sobreentendidas cosas que no son sobreentendidos. Creo que lo que tenemos que hacer es justamente no creer sobre los sobreentendidos, sino que tenemos que tomarnos el tiempo. Y con respecto al doctor Guadalupe, bueno, justo iba a preguntar sobre la contrademanda, porque es algo visceral que a uno le surge. Yo tuve una demanda y que fue con un solo objetivo, que fue un objetivo económico, que fue una cosa totalmente inventada, pero me llevó un año. Y creo que lo que se habla de la segunda víctima es tremendo, porque realmente el accionar de uno no vuelve a ser, mientras se resuelve la situación es un calvario, y después de resuelto creo que cada vez que uno mira a un paciente piensa que es un segundo enemigo que va a venir, es decir, que nos guste o no, y creo que el doctor Hurtado había publicado sobre la segunda víctima, y creo que eso es lo impactante que nos debe dejar, sí. Y finalmente al doctor Ferreres, yo ya había escuchado la charla de él sobre lo que es la residencia y digamos, la responsabilidad que tiene el residente, y me preocupa. Y le voy a decir por qué, porque todos estos problemas se cortan por el hilo más fino. Yo estoy citado en marzo a ir de alguna manera como, no sé si perito o al menos opinar sobre un problema grave para una residenta, que en realidad fue un problema donde estuvo todo un servicio involucrado, y la única que terminó con una demanda penal es ella, y bueno, vamos a juicio oral y tenemos que declarar. Y en realidad el jefe de servicio zafó, el cirujano mayor que le estaba ayudando zafó todo el mundo, y lo único que cayó la chica, que era un residente de segundo año, que además está decirle, esa chica está destruida y se le terminó la vida. Con lo cual creo que tenemos que estar muy alerta con respecto a los residentes cada vez que delegamos, que ellos deben asumir que son responsables, ¿no? Doctor Ferrer. Bueno, en primer lugar, agradezco a los disertantes por el tiempo y por las excelentes exposiciones. Y creo que nos vamos con algunas preocupaciones, con algunas cosas que hemos solucionado y algunas cosas también que hemos aprendido. Y creo que rescato las reflexiones finales del doctor Martí en cuanto a lo que debe ser nuestro hacer como médicos, y recordar que si no podemos ayudar a curar, por lo menos debemos ayudar a confortar. Y en eso, y también lo explicó muy bien el doctor Guadalupe y el doctor Monfecó, el tema de la comunicación entre el cirujano, el paciente y su familia es tan importante como la excelencia y la expertise en las habilidades quirúrgicas. Damos por concluida la sesión y un agradecimiento especial a nuestros disertantes. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias.